te mintieron sobre dónde está Dios. Para ti, para mí y para millones de personas en Latinoamérica y el mundo hispano, la palabra iglesia evoca una imagen muy específica, un edificio. Ladrillos, vitrales, bancas, un púlpito central. Un lugar al que se va. Y cada domingo, religiosamente, te vistes, tomas tu auto y vas a la iglesia. Cumples con el rito, escuchas un sermón, cantas algunas canciones y regresas a casa. Es un ciclo de participación pasiva. Pero déjame decirte algo que te va a volar la cabeza: todo lo que te enseñaron sobre ese edificio es una mentira histórica. Es una ilusión que ha suprimido la verdadera naturaleza de un concepto que podría transformar tu vida, tu comunidad y tu mundo. Te enseñaron a creer que la fe reside en la arquitectura, pero la verdad es mucho más incómoda, mucho más exigente y mucho más poderosa. Si ese edificio es el templo sagrado, ¿por qué los apóstoles nunca construyeron uno? Si ir a la iglesia es el centro de la fe, ¿por qué en los primeros 300 años de cristianismo ni siquiera existía esa práctica? Hay una palabra griega que fue pervertida, hay un concepto romano que fue importado, y hay una verdad que se perdió en la historia. Si sientes un vacío, si crees que tu fe es demasiado pasiva, no estás solo. Es porque te han dado un edificio cuando lo que necesitas es un cuerpo. ¿Estás listo para demoler el mito? No te culpes por sentir que algo anda mal. La confusión es real y tiene raíces históricas que se remontan a los emperadores romanos y al paganismo. Pero hoy, vamos a desenterrar esa verdad. Vas a descubrir por qué la iglesia es gente, no un lugar. Aprenderás el origen de esta confusión y el concepto original que te devuelve tu poder de acción dentro de la fe. Este es el descubrimiento que te convierte de un espectador silencioso en el templo vivo que fuiste llamado a ser. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El primer golpe contra el mito del edificio es etimológico. Detrás de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento hay una palabra griega, ekklesia. Y es aquí donde la verdad se revela. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La palabra ekklesia no tiene nada que ver con un edificio. Es una palabra política, social. Significa literalmente, los llamados a salir. En la Grecia antigua, la ekklesia era la asamblea de ciudadanos que se reunían para deliberar sobre los asuntos de la ciudad. Era un organismo funcional, activo, de personas convocadas. Era un verbo, una acción, un cuerpo vivo. Ahora, contrasta eso con la imagen mental que tienes hoy, un lugar. Una construcción. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el concepto se perdió cuando se tradujo al latín y luego al español, pasando de ecclesia, asamblea de gente, a dominicum o kyriakon, que significa perteneciente al Señor, que luego se asoció al concepto de casa o edificio. La realidad es que, para los primeros cristianos, la ecclesia nunca fue un edificio, era el evento de reunirse. Ellos nunca fueron a la iglesia, sino que fueron la iglesia reunida. Imagina esta escena por un momento, 50 años después de Cristo. En Efeso o Corinto, los creyentes se reúnen en la casa de alguien, quizás Priscila y Aquila. No hay púlpito, no hay bancas, no hay diezmo obligatorio para la hipoteca. Hay una reunión participativa. Uno comparte un salmo, otro tiene una enseñanza, otro una profecía. La función era el foco, no la forma. Había una jefatura funcional de Cristo manifestada a través de todos los miembros, no delegada a un profesional en un estrado. Esta es la tensión intelectual crucial. La eclesia original era horizontal, un cuerpo funcional donde todos tenían ministerio. ¿Por qué hoy es vertical, con un clero arriba y un laicado pasivo abajo? La evidencia contraria al mito del edificio es contundente. El cristianismo original floreció sin ningún edificio, sin ningún oikos, casa, dedicado exclusivamente al culto. Se reunían en domus ecclesiae, casas normales, donde se vivía la vida en común. La creencia en el templo sagrado hecho por manos es un retroceso a una mentalidad del Antiguo Testamento que fue obsoleta con el sacrificio de Cristo y con la llegada del Espíritu Santo que hizo de cada creyente un templo. La creencia de que necesitas un edificio para ser la iglesia es la primera mentira que debemos demoler.
El verdadero concepto no es ir a la iglesia, sino ser la iglesia. Esto cambia todo, ya no eres un espectador, eres un participante vital. La pregunta inevitable es, si los primeros cristianos no usaban edificios, ¿de dónde salió esa práctica? Aquí viene lo realmente interesante, el edificio de la iglesia, tal como lo conocemos, con un altar, un clero, una estructura ceremonial, es una importación directa del paganismo romano, o al menos una fusión que ocurrió mucho después. El mito de que la iglesia es un edificio tiene una fecha de nacimiento aproximada, el siglo IV, con el emperador Constantino. Antes de Constantino, la persecución mantenía a los cristianos en las casas, forzando la funcionalidad de la iglesia. Pero cuando el cristianismo se legalizó, Edicto de Milán, 313 después de Cristo, y luego se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, 380 después de Cristo, ocurrió una catástrofe conceptual. El imperio, acostumbrado a los templos paganos como el Panteón o el Templo de Júpiter, necesitaba un equivalente cristiano. Los edificios se convirtieron en un símbolo de estatus, poder y legitimidad, imitando el modelo estatal. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Constantino donó y construyó las primeras grandes iglesias, a menudo tomando la forma de la Basílica Romana. ¿Qué era la basílica? No era un lugar religioso, era un edificio público, un tribunal de justicia, un mercado o una sala de audiencias imperiales. La forma de la basílica, larga nave, ábside, un lugar para el orador o juez, se adoptó. El concepto de un lugar santo donde reside el poder espiritual fue importado directamente de la mentalidad pagana que creía en templos dedicados a dioses específicos. El templo de Artemisa, por ejemplo, era visto como la morada literal de la diosa, y la adoración requería ir a ese lugar. La verdad contraintuitiva es que la iglesia institucional adoptó la forma física pagana, el edificio, y, con ella, la mentalidad pagana del clero profesional. Si tienes un templo, necesitas un sacerdote. Si tienes un púlpito elevado, necesitas un predicador que hable por Dios, suprimiendo la voz de todos los demás. Por eso, al adoptar el edificio, el cristianismo adoptó simultáneamente la jerarquía y la pasividad del laico. El costo de este mito es inmenso, no solo en términos conceptuales, cambiar el enfoque de la gente a la arquitectura, sino también financieros. Los estudios muestran que una cantidad billonaria de recursos en el mundo hispano se drena en el overhead, mantenimiento de edificios, hipotecas, salarios, en lugar de la misión y el servicio comunitario, que era el enfoque de la iglesia original. La adoración se convierte en un espectáculo que sostiene el edificio, y no una vida activa que transforma la sociedad. El verdadero impacto de esta revelación es que el mito del edificio sagrado no solo es históricamente erróneo, sino que es un concepto que el mismo cristianismo primitivo intentó destruir. La evidencia es asombrosa, y viene de las bocas de los fundadores. Este es el clímax intelectual de nuestra demolición. En la Biblia, hay una crítica directa y feroz a la idea de que Dios puede ser contenido o limitado por una construcción humana. Recuerda la historia de Esteban, el primer mártir, en Hechos 7:48. Su discurso final, que le costó la vida, es una crítica radical al templo de Jerusalén. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Esteban fue lapidado por esta verdad, que demolió el concepto central de la religión institucional de su época. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Y fíjate en la acción más radical, Jesús mismo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. En Marcos 14:58 se le acusa de decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. El templo que él edificaría sin mano es su propio cuerpo resucitado, y por extensión, el cuerpo colectivo de los creyentes, la iglesia. El acto de Jesús purificando el templo era una declaración de que su función había terminado. El velo se rasgó, y el acceso a Dios se hizo personal, directo, sin la necesidad de un sacerdote o una estructura física intermedia. Este concepto nos invita a considerar esta paradoja. Si Jesús, Esteban y los profetas de Israel criticaron el templo físico porque limitaba la soberanía de Dios,
¿Por qué el cristianismo ha dedicado miles de millones de dólares a construir sus propios templos? Es porque adoptamos la mentalidad de que el lugar confiere santidad, en lugar de creer que la santidad reside en la vida humana transformada. Piensa en una analogía cotidiana. Un médico no es un médico porque está en una clínica lujosa, sino porque tiene el conocimiento y la función de curar. Si tú eres la iglesia, tu función no depende del edificio donde te reúnes, sino del espíritu que reside en ti. La evidencia es clara. La eclesia primitiva no estaba atada a la geografía, sino a la genética espiritual. La verdad que se revela es que eres tú, y la comunidad contigo, la morada viva de Dios. Cuando la iglesia se confunde con el edificio, surgen 4 consecuencias devastadoras que asfixian la vida funcional de los creyentes. Este es el análisis de lo que el mito te ha robado. La pasividad del espectador. Si el edificio es el centro, el culto se convierte en un espectáculo dirigido por profesionales. Tú, el laico, te conviertes en un consumidor, un asistente mudo, que paga por un servicio. El concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes es desmantelado. Ya no eres un ministro funcional, eres una banca más en la audiencia. Imagina esta escena por un momento, un juego de fútbol donde solo un jugador toca el balón y 100,000 espectadores pagan para verlo. Eso es lo que pasa cuando el edificio es el templo. La supresión de los dones. La eclesia original funcionaba como un cuerpo, donde cada parte, pie, mano, ojo, era vital. Cuando el edificio y el clero son la prioridad, el enfoque se reduce al púlpito y al altar. Los dones del creyente común, la enseñanza de la abuela, la ayuda del vecino, la visión del empresario, son relegados a un segundo plano, pues el único ministerio legitimado es el que ocurre dentro de los muros sagrados. Déjame mostrarte algo asombroso. En el Nuevo Testamento, el ministerio era el modo de vida de la gente, no una profesión de tiempo completo. El foco financiero distorsionado. Ya hablamos del costo. El mantenimiento del edificio se convierte en la prioridad económica. Los diezmos y las ofrendas se vuelven un impuesto hipotecario, y no una fuente de recursos para la misión de impacto en el mundo. El concepto de la casa de Dios necesita ser liberado para que el dinero sea usado para alimentar al hambriento y transformar la sociedad, en lugar de mantener las luces y el aire acondicionado de una estructura de cemento. La ilusión de la santidad geográfica. La gente piensa, Dios está más presente en la iglesia que en mi trabajo o en mi casa. Esto crea una dicotomía fatal entre lo sagrado, el domingo en el edificio, y lo secular, el resto de la semana. La verdad es que, si tú eres el templo, Dios está contigo en la oficina, en el tráfico, en la cocina. El mito del edificio te encierra, mientras que la verdad del cuerpo te libera para vivir una fe de 24 horas, 7 días a la semana. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Este es el paso final para salir de la pasividad. El mito del edificio es costoso y limitante. La verdad del cuerpo es gratuita y expansiva. La demolición del mito debe llevar a una construcción de la verdad. Si el edificio no es la iglesia, ¿qué es la eclesia y cómo debe funcionar en tu vida hoy? El concepto a restaurar no es el edificio, sino la koinonia, la comunión, la participación activa, la vida compartida. La koinonia funcional es el corazón de la eclesia. No es solo un café después del culto, es la interdependencia real. ¿Cómo se ve esto? Sacerdocio mutuo. En la verdadera eclesia, no tienes un solo pastor predicador, sino una multitud de ministros. Las reuniones no son una conferencia, sino una cena familiar, un espacio de discusión, un laboratorio de fe. El rol del líder es equipar, no dominar. Es la visión del entrenador que capacita a todo el equipo, en lugar de ser la única estrella. El verdadero poder surge cuando la autoridad es distribuida. Descentralización de la fe. El concepto del cuerpo te obliga a llevar tu fe a tu contexto real. Si el templo eres tú, tu misión está en tu vecindario, tu trabajo, tu escuela. Se acabó la separación entre lo espiritual y lo cotidiano. La iglesia no es un lugar al que vas para recargar baterías, es la batería que llevas contigo para iluminar tu entorno. El uso radical de los recursos.
Cuando se libera el dinero del complejo de edificio, los recursos se reorientan a la misión real, justicia social, ayuda a los pobres, misiones, plantación de nuevas iglesias que operan bajo el mismo principio de funcionalidad y descentralización. La historia de las primeras comunidades cristianas revela un patrón: su mayor gasto era la generosidad y la ayuda mutua, no la construcción. ¿Y qué pasa con el edificio? La verdad es que el edificio puede ser una herramienta útil, un lugar de reunión, un centro comunitario, o incluso un depósito de ayuda, pero nunca es la identidad de la iglesia. Es un accesorio, no el protagonista. La fascinación inmediata de este último concepto es la simplificación. La fe vuelve a lo esencial, a las relaciones, a la participación, a la vida compartida. La lección final es esta: el edificio te invita a la pasividad y al consumo, la verdad de la iglesia te exige la participación y la contribución. El edificio es una máscara de religión que oculta una verdad mucho más profunda y transformadora. La máscara te esconde, la verdad te libera para vivir. Ahora ves la palabra iglesia de manera completamente diferente. Hemos desmantelado el mito del templo sagrado, revelando que la iglesia nunca fue un lugar de ladrillos, sino una asamblea de gente viva. Te han mentido al hacerte creer que tu fe se limita a un edificio, pero la verdad es que tú eres el templo y la comunidad es el cuerpo funcional. Esto te libera de la pasividad institucional y te devuelve el protagonismo en tu propia fe. A partir de hoy, cuando alguien te invite a ir a la iglesia, recuerda esta verdad: tú ya eres la iglesia. La acción concreta que puedes tomar es cambiar tu mentalidad de espectador a contribuyente. La próxima vez que te reúnas, busca activamente cómo contribuir con tu don, no solo cómo consumir un mensaje. Verás cómo tu fe se vuelve más funcional, horizontal y poderosa. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. La verdad es que solo las ideas que son lo suficientemente incómodas como para demoler nuestros mitos son las que realmente nos liberan. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el error del clero, cómo la profesión de pastor suprimió el ministerio de todos. Nos vemos allí.